Hemos conversado aquí en distintos momentos los privilegios de los que ha gozado la exdirigente vitalicia del Sindicato de Maestros, Elba Ester Gordillo, que está en una cárcel, pero en realidad está en un hospital privado, ¿no? Las acusaciones que ha tenido, el hecho de que los médicos del gobierno no han verificado en realidad su estado de salud, a ver si hay razón para que no esté tras las rejas y esté en un hospital privado. Pero sabemos que el Ester Gordillo tiene, no le voy a decir un pie fuera de la cárcel, tiene 1.9 pies fuera de la cárcel. Debido, y lo dijimos en su momento, a sorprendentes actuaciones, por decirlo menos y ser gentil, del Poder Judicial. Hoy uno de los hombres centrales en la acusación que se presentó hace 4 años contra el Ester Gordillo, él era en ese momento el número 1 del SAT, del Servicio de Administración Tributaria, ya no lo es, renunció en septiembre pasado. Está hoy en el estudio de Despierta. Aristóteles Núñez, muchísimas gracias por venir y muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días, Enrique. ¿Qué es lo que hacía el Ester Gordillo? ¿Cómo construyeron ustedes el caso contra ella? Mira, lo que se detecta en su momento fue una omisión de los ingresos. Eso significa que comparada la declaración de los impuestos de la contribuyente con lo que se había detectado en gastos de tarjetas de crédito y depósitos bancarios, no era congruente, no era coincidente. De ahí que en términos del Código Fiscal de la Federación se determina una discrepancia. ¿Cómo cuánta era la discrepancia en millones? Pues mira, si no me falla la memoria, estamos hablando de que la omisión de ingresos era entre 2 y 4 millones de pesos por ejercicio. ¿Y cuánto tiempo hizo eso? ¿Cuánto tiempo estuvo haciendo? Nosotros iniciamos revisión por 2 ejercicios, Ana, 2008 y 2009. Y entonces, ella decía que ganaba poquito, pero gastaba una barbaridad de dinero en sus tarjetas, que esas compras que veíamos en las tiendas de lujo en Estados Unidos y demás. Ella declaraba, más que decir, declaraba. Declarar fiscalmente implica una declaración bajo protesta de decir verdad. Claro. El contribuyente declara cuánto es lo que ingresó y comparado con sus gastos, pues definitivamente no había una consistencia, no había congruencia, y eso es lo que la autoridad observó en su momento. 2 cuestiones. Primero, todo el mundo sabía y sabe que el Ester Gordillo tenía departamentos, casas en México, en el extranjero, una colección de arte impresionante, etcétera, etcétera. Y que eso contrastaba con el sueldo que decía ganar, primero como maestra y luego como dirigente sindical. ¿Ustedes vieron esta discrepancia también entre su modo de vida, sus propiedades y el dinero que tenía? Sí, por supuesto. Hay 2 autoridades que actuaron en su momento, Carlos: el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera. Por lo que toca a la Unidad de Inteligencia Financiera, tendrá que ser otra autoridad la que en su momento, en términos de ley, te pueda decir algunas cosas. Y por lo que toca al SAT, sí se registran algunas cosas, no necesariamente, y eso creo que hay que decirlo, no necesariamente los bienes están a su nombre. Si los bienes están a su nombre, no se los puedes imputar. Sí, no están a su nombre. Y no es el caso de la maestra, es el caso de muchos otros personajes políticos que muchos de los bienes de los que sí disfrutan o gozan no necesariamente están a su nombre. Cuando el SAT presenta un caso lo hace con base en datos duros, en evidencias. Sí, claro. Es muy difícil que algo así pueda caerse, ¿no? Hay una presunción, es decir, el SAT tiene dentro de sus facultades, en términos de la disposición fiscal, la posibilidad de determinarte un crédito, un adeudo por una omisión en el pago de los impuestos con base en pruebas ciertas, hechos, contabilidad que tú presentas, o también lo puede hacer a través de una presunción en la que con información de terceros te das cuenta de que no hay consistencia entre sus ingresos y sus gastos, y en esta ocasión así fue una presunción de la omisión de ingresos en 2 ejercicios, 2008 y 2009. Ahora, esto de los prestanombres, que no le ponían nombre propio, a lo mejor de familiares, a lo mejor de prestanombres, pero ella era la que usufructuaba y ella fungía como dueña de todas estas cosas. Eso no se puede ante un juez como decir, a ver, nos está engañando. Sí se puede y se debe, Carlos, solo que compete a otras autoridades. Entonces ahí... es la Unidad de Inteligencia Financiera la y que también hace... a la Procuraduría General de la República, porque se podrían acreditar, por lo menos, hechos constitutivos de delito en la presunción de la autoridad, como enriquecimiento ilícito, como manejo de recursos de procedencia ilícita y una serie de delitos o actos constitutivos de delito que establece el Código Penal Federal. ¿Se armó bien el caso contra el Ester Gordillo? Mira, yo te quisiera decir algo bien importante y que creo que los contribuyentes deben saberlo. La autoridad fiscal reúne elementos, utiliza las facultades y los presenta a diferentes instancias antes de que lleguen a un juez. A la Procuraduría Fiscal de la Federación, que en términos reglamentarios es quien le compete presentar o armar una querella, a la Procuraduría General de la República, que la autoridad ministerial en su momento revisa todos esos elementos, y si hay una calificación de que se acreditan de elementos suficientes, se consigna ante un juez. Y entonces en ese momento es cuando ya
es otra autoridad administrativa la que continúa con un caso como este. Antes del SAT y antes de un juez está el Procurador Fiscal de la Federación, el Procurador General de la República. Desde nuestro punto de vista, hay que decirlo, el caso creemos que estuvo siempre bien armado y somos muy respetuosos. Debemos ser muy respetuosos de lo que dicen las instancias judiciales. No siempre nos gustan sus resultados, no siempre nos gustan sus sentencias, pero esa es la institución que imparte justicia en este país. Pero en las primeras instancias judiciales esto fue corroborándose así, ¿no? Sí, claro. O sea, un juez, una magistrada y luego otra magistrada dijeron que el gobierno tenía razón. Luego llega un tribunal, altas esferas, élite, y ¡pum! Un tribunal unitario respecto a un ejercicio, un tribunal colegiado respecto a otro ejercicio. En el primer caso se trata de un magistrado, en el segundo caso de 3 magistrados. ¿Le parece que están protegiendo el Baster? ¿Que el sistema judicial está protegiendo de alguna manera el Baster Gordillo? No, no lo creo, Ana. No lo creo. Creo que en su momento los magistrados, con los elementos que tuvieron, consideraron, a diferencia de lo que propuso la Procuraduría General de la República, consideraron que no había los suficientes elementos para que la maestra, por esos motivos, se encuentre en la cárcel. Ahora, si se cae el caso, ¿qué hacer con esta evidencia que el SAT obtuvo y que es una evidencia dura? Que salga del bote el Baster Gordillo y ahora resulta que inocente, ¿no? No necesariamente, porque en uno de los casos en particular, según la información que es pública, los magistrados dejan que el SAT pueda actuar nuevamente y pueda presentar pruebas de cargo. En ese sentido, ya la institución podrá continuar, no con ese y con otros ejercicios más. Yo no creo que eso suceda de protección a una persona, sino que los elementos en su momento tendrán que ser más robustos para efectos de que las instancias judiciales no tengan duda respecto de una imputación que se le hace a una persona. ¿La están dejando salir, ya sea en el gobierno o en el Poder Judicial? No está saliendo, todavía tiene otras 2 imputaciones que tiene que aclarar, que es delincuencia organizada y lavado de dinero. Ahora, los otros ejercicios, los ejercicios previos que no se han investigado, ¿por qué no se han investigado? Ana, te aclaro que en su momento quedaron, cuando yo estaba en el SAT, quedaron abiertos, es decir, sí se iniciaron ejercicios de auditoría, actos de auditoría, y en su momento continuaban en ese proceso. Hay que esperar a que concluyan esos procesos, a ver en qué concluyen y si dan lugar a elementos para poder consignar algún pliego petitorio. Oye, ¿va a regresar al gobierno? No. Es que la última vez que vino, de aquí salió y presentó la renuncia. Fue la entonces pregunta, ¿no? Ni no le preguntamos. Así fue, Carlos, y yo creo que no voy a regresar al gobierno. Muchas gracias por venir. Gracias a ti, gracias, buenos días. Aristóteles Núñez fue el presidente del SAT, del Servicio de Administración Tributaria, y anotó este caso contra el Baster Gordillo al arranque del sexenio.